Este es El derecho de vivir en paz. Es una canción de Víctor Jara, cantautor asesinado en el Estadio Chile, luego de ser detenido por el ejército de Pinochet, luego del golpe de Estado. El derecho de vivir en paz. Estamos hoy 21 de enero del 2025 en Venezuela del Norte, recopilando y retomando un poco las acciones del gobierno de Donald Trump, el gobierno de Donald Trump que ayer firmó 47 órdenes ejecutivas. Muchas de estas órdenes ejecutivas nos devuelven al régimen de Donald Trump del mandato pasado, en donde efectivamente, como dijo la doctora Claudia Sheinbaum, la declaratoria de emergencia nacional en la frontera pues ya era algo conocido. También Donald Trump llevó a cabo otras órdenes ejecutivas, realmente, por ejemplo, la de la pérdida de la nacionalidad a los nacidos en Estados Unidos si no tienen padres nacidos en Estados Unidos o de Estados Unidos, lo cual pues ya transgrede políticas constitucionales para las cuales pues la orden ejecutiva pues no es vinculante y no puede aplicarse de esa manera. Por lo tanto, muchas de estas órdenes ejecutivas son ilegales y no pasarán. La que sí fue legal fue la orden ejecutiva para retomar y volver a decir que Cuba es un país que financia al terrorismo. Completamente absurdo. Es absurdo que se diga que... Muchas gracias, Pozole. Es absurdo que se diga que Cuba financia el terrorismo. Lo mismo podemos hablar de cómo se nombra a los cárteles de la droga como terroristas. Bueno, si tuvieran la vocación de causar el terror, bueno, pues sí sería factible, pero no. Aún así, bueno, se nombran a los cárteles como terroristas y bueno, la pretensión es amagar con la intervención militar en nuestro país. Por lo tanto, afectar le rompieron las manos, así es, comandante. Afectar a la soberanía, romper con la soberanía nacional, es un tema que en México, bueno, es delicado porque México ha sufrido, como lo hemos dicho en otras ocasiones, muchas intervenciones extranjeras, muchas invasiones a su soberanía y bueno, desde entonces incluso perdimos más del 50% de nuestro territorio. Entonces, parece que, y yo lo digo con toda claridad, cualquier persona que apoye la oportunidad de atacar o de intervenir en México en contra de nuestra soberanía, pues es gente traidora a la patria, vendepatrias, vendidos, lo que normalmente suele suceder con nuestras derechas. Las derechas son así, son traidoras a la patria y bueno, nos lo han demostrado desde el inicio del tiempo. Y por eso vamos a retomar para hacer un pequeño y breve recuento de lo que ha sido la derecha en nuestro país, en México. La derecha, recordemos que ellos siguen diciendo que este gobierno es comunista, el gobierno de Claudia Sheinbaum, el gobierno de López Obrador, y que es un gobierno que nos va a convertir en Venezuela, ¿no? Para nosotros los marxistas, los comunistas, pues es realmente un ataque infundado, dado que en ningún momento los gobiernos de Morena han propuesto eliminar la propiedad privada de los medios de producción. En ningún momento se ha propuesto por parte de los gobiernos de Morena acabar con las clases económicas acomodadas. Lo que se busca con los gobiernos de Morena pues es atender las consecuencias de unos regímenes neoliberales que han quitado derechos, que han quitado oportunidades, sobre todo a los jóvenes. A los jóvenes de mi generación les tocó ser llamados ninis, les tocó un espacio y un tiempo en el que no había ninguna oportunidad pues para acceder a educación o entrar al sistema laboral. Por eso se crearon programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro para integrar a estos jóvenes y darles una oportunidad. Además de que el gobierno pues financia esta parte. Jóvenes Construyendo el Futuro, para mí, es un programa que en el papel es un programa de primer nivel en la atención a los jóvenes y en la reintegración de los jóvenes al tejido social y a la sociedad.
De no ser así, de excluir a los jóvenes del tejido social, del sistema económico, lo que surgía era la posibilidad de que nuestros jóvenes tomaran actitudes antisociales y por lo tanto entraran a las filas del crimen. El crimen ya fuera de baja monta o el crimen organizado. En todos esos sentidos, me parece que la forma en que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha hecho su irrupción luego de los 6 años del gobierno de López Obrador, pues acentúa este régimen de derechos y de libertades que pretendía y que pretende sostener el gobierno de la Cuarta Transformación. Además de la construcción de infraestructuras, en este caso, el Plan México lanzado por la doctora Claudia Sheinbaum pues se basa en la inversión extranjera y en la inversión de los capitalistas. Nada que ver con la expropiación de los medios de producción. Nada que ver con la eliminación de las clases burguesas. En ningún momento estos gobiernos han ido en contra del capitalismo. De hecho, durante el gobierno de López Obrador, las fortunas de los hombres más ricos de nuestro país crecieron extraordinariamente. Es decir, el gobierno de la Cuarta Transformación le ha convenido a los ricos. Pero vaya, sin duda, esto no es suficiente para ellos. Esto no es suficiente para ellos. Y vimos en la entrega, en la fiesta latinoamericana, fiesta hispana de la asunción de Donald Trump, cómo nuestras burguesías pagaron $5,000 para poder estar en la fiesta y escuchar a Javier Milei decir todas las tonterías que suele decir, hablar de la entrega de la soberanía y pues ese discurso de los zurdos de mierda. Pues porque claro, aunque les convenga un sistema social en el que se mejore la calidad de vida de la población, lo que no les gusta a ellos es la pérdida de sus privilegios. Y uno de esos privilegios es, por ejemplo, poder hacer lo que sea con los recursos naturales de un país, poder hacer lo que sea con los derechos de los trabajadores, poder hacer lo que sea con el pago de salarios, la precarización de los salarios y, sobre todo, que no se les obliga a ser socialmente responsables, es decir, a pagar sus impuestos y a pagar lo que deben. En México, esta corriente conservadora, esta corriente de vendepatrias, esta corriente de derechistas que odian a nuestro país, es una corriente histórica que surgió precisamente, y nosotros debemos de ubicar perfectamente quiénes son ellos. Son los que están y los que forman parte del Partido Acción Nacional, los que históricamente han actuado en contra del pueblo de México y en contra de la soberanía del país, los que históricamente son vendepatrias. La derecha en nuestro país, luego de haber sido derrotados por los liberales en la guerra de reforma, luego de que intentaron poner a un archiduque extranjero para que fuera emperador de México, vivió un auge con el gobierno del liberal Porfirio Díaz. Esta derecha, claro, estaba muy inconforme con la reforma, dado que ellos se beneficiaban del poder feudal. La apertura de los mercados nacionales a las nuevas y nacientes burguesías habría la posibilidad de que hubiera otros ricos, hubiera competencia, y hubiera la posibilidad de que ellos no fueran los únicos poderosos. La reacción fue furibunda. Sin embargo, una vez que se derroca a Maximiliano y se le fusila por traidor a la patria y por invasor y por coartar la soberanía, las derechas tuvieron la oportunidad de que un traidor a la patria como Porfirio Díaz llegara al poder y les diera todo lo que quisieran. Las grandes burguesías del país, como los Krill, se hicieron de latifundios, coartaron los derechos laborales de los trabajadores, casi los llevaron a la esclavitud, empobrecieron a los pueblos, los aniquilaron, rompieron las bases sociales del México antiguo. Hicieron la guerra contra los yaquis, hicieron la guerra contra los mayas. Todo esto sucedió en un régimen que supuestamente construía el país, un régimen que hacía que creciera la economía, un régimen que industrializaba la nación, pero al mismo tiempo sumía a los mexicanos a la más extrema pobreza, desgracia y postración. De ahí, de esta situación, pues surge la Revolución Mexicana,
Claro, porque las burguesías en su intenso y en su tremenda forma de pensar de que debe haber competencia y de que pues debe haber cierta alternancia en el poder, pues Francisco I. Madero toma la decisión de luchar por el poder, no para cambiar el sistema, no para cambiar las condiciones de las personas, sino para que hubiera democracia y para que otras personas pudieran detentar el poder y otros ricos pudieran tener acceso a las mieles del poder en nuestro país. De no ser así, pues estaba cantado que los científicos como Justo Sierra, Limantour y otros conservadores del régimen de Díaz tomaran el poder. Con la idea del sufragio efectivo no reelección, surge el movimiento antirreeleccionista y llama a la revolución un 20 de noviembre a las 5 de la tarde de 1910. La Revolución Mexicana, a pesar de todo y ante la incredulidad de los burgueses, es recibida con beneplácito por las bases campesinas y obreras de nuestro país, que ya antes se habían rebelado en contra de la y muchas otras. No sé, ¿se cortó? Parece que se cortó. Díganme si se cortó para repetir. ¿Dónde me quedé? Reincido en la idea. A ver. Ante todas estas condiciones, la derecha conservadora, pues jamás ha retomado las ideas, por ejemplo, de cuando nosotros cantamos el himno nacional que dice mexicanos al grito de guerra. Piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Más si osare un extraño enemigo. Todo esto no importa, no le significa absolutamente nada a la derecha de nuestro país. No le significa absolutamente nada a las derechas. Cuando hablamos de los símbolos patrios, por ejemplo, el juramento a la bandera, bandera de México, te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria una nación independiente. No significa nada, mucho menos las frases de Guerrero, la patria es primero, Morelos, con sus sentimientos de la nación, donde decía que se modere la opulencia y que se modere la indigencia. Jamás han escuchado las bases del juarismo, nunca les ha significado nada las consignas de los zapatistas de tierra y libertad, jamás les significaron nada, mucho menos las luchas de los estudiantes en 1968 o el movimiento urbano popular de las personas que fueron afectadas por los sismos y de los miles y miles y miles que sufrieron los malos gobiernos del PRI. Claro, no les parece y no les surge ningún pensamiento cuando hablamos, por ejemplo, de la lucha de los zapatistas allá en Chiapas. No les surge ningún pensamiento cuando se habla, por ejemplo, de Cherán o de cualquier pueblo que lucha en contra de un sistema. Claro, ellos jamás han volteado a ver al pueblo. Y así es como luego de la Revolución Mexicana, que como movimiento y como proceso histórico quedó inconcluso, dado que las bases obreras y campesinas, que fueron las que movilizaron la mayor parte, quienes pusieron la mayor parte del esfuerzo en contra de los opresores, fueron traicionadas por los liderazgos Carranza, Obregón, y todos ellos se dedicaron a la construcción de una república con una constitución basada en la Constitución de 1857, con algunos retoques obreros y campesinos. Es decir, se llamó a que tuvieran estos procesos, o más bien esta constitución, se garantizaran ciertos derechos, como por ejemplo el derecho de los trabajadores a tener un salario, a tener vacaciones, a tener derechos laborales. Los derechos de los mexicanos a tener una salud pública, a tener una educación pública. Y mientras ellos insultan y creen que eso provoca algún sentimiento, nosotros les decimos lo que son: vendepatrias, gusanos, asquerosos, los que se arrastran con el odio al pueblo, el odio a la gente, el odio a los que menos tienen. Pues son ustedes, son personas de basura. Ahí estamos, y ahí es por eso que nosotros les nombramos lúmpenes. Son lúmpenes porque ni siquiera
son quienes detentan los medios de producción del capital. Ni siquiera son ustedes los ricos a quienes defienden. Ni siquiera son ustedes quienes tienen los intereses de la derecha. Ustedes son gente común y corriente, que de repente, se creen que son mejor que los demás. No sé por qué. Porque no tienen ninguna capacidad de empatía, análisis, visión del panorama. Y más bien son entreguistas, son odiadores, son vendepatrias. Eso es lo que son ustedes, la derecha. Y ahí vamos, seguimos con el tema de la derecha. Me va a tener que esperar quien haya pedido subir. Pero seguimos con el tema de la derecha. La derecha en México, una vez que se conforma la Constitución, y luego viene el gobierno cardenista que instaura la educación socialista, pública, gratuita y de calidad, que instaura los sindicatos, las centrales obreras, los derechos laborales, la repartición agraria, todo lo que significó el gobierno de Cárdenas, la expropiación petrolera, que hasta la fecha, 1 de cada 4 pesos invertidos en la sociedad ha provenido de la renta petrolera. 1 de cada 4 pesos. Es decir, nosotros tenemos carreteras gracias al petróleo. Nosotros tenemos escuelas gracias al petróleo. Nosotros tenemos sistemas de salud gracias al petróleo. Nosotros tenemos electricidad, gasolina gracias al petróleo. Gracias a Pemex, que financió todo lo que hoy conocemos como México. Ustedes dan por hecho que el país está así y va a estar así porque es capitalista. No, está así y se desarrolló de esta manera gracias a que el país expropió los recursos naturales para que estos fueran explotados y sostenidos únicamente por el gobierno y el Estado. Es la única razón. No estoy hablando de que la derecha son los lúmpenes. Sus bases reaccionarias son lúmpenes. ¿Por qué son lúmpenes? Porque precisamente son antisociales. Porque odian a la sociedad. Son pobres y odian a los pobres. Son los que creen la mentira de que el pobre es pobre porque quiere. Son de clases humildes y son clasistas. Son mestizos y son racistas. Son pobres y odian a los pobres. Como tal, son lúmpenes, son antisociales, son completamente antisociales, son basura social. Esos son. Cada que vean a un porrillo reaccionario de la derecha, ustedes van a encontrar a un lumpen. Cada que vean a un pobre que quiere que Milei gobierne Latinoamérica o que el gobierno sea como el de Milei, están viendo a un lumpen. Y un lumpen, pues es la basura de la sociedad. Cuando los marxistas y cuando los comunistas investigaban qué se tenía que hacer con el lumpen, pues siempre hemos tenido esa duda. ¿Qué se hace con el lumpen? ¿Se le somete? ¿Se le reeduca? ¿Se le elimina? Nunca se ha sabido, dado que con el avance de los derechos, nosotros desde la izquierda siempre hemos pretendido defender los derechos sociales. Es decir, siempre la derecha ha sido de avanzada en el tema de los derechos de las mujeres. Los primeros países en reconocer el derecho de las mujeres al voto fueron los socialistas. Los primeros países que le dieron el derecho a las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos fueron los socialistas. Y no porque tengamos una agenda woke. No es porque tengamos la Agenda 2030. La verdad es que a nosotros nos vale madre la Agenda 2030. O la agenda woke. En realidad, a nosotros lo que nos interesa es el cambio en el modelo económico. Y ahí es donde siempre nos hemos insertado. Cuando empieza este régimen de Lázaro Cárdenas en México, lo que sucede es que la derecha se organiza y funda un partido político. Claro, esta derecha basada en fascistas, nazistas, que de hecho eran contemporáneos, que retoman todas estas ideas para oponerse a lo recién creado que era en ese momento el PRI. Un PRI nacionalista, un PRI reformador, un PRI que construía el país. A ver, el PRI no siempre fue la mamada que es ahora. El PRI no siempre fue lo malo. Por eso cuando, ¿de dónde salió López Obrador? Pues del PRI.
Y toda la política en este país se hizo dentro del PRI. Cuando se critica, porque era la dictadura perfecta, en el PRI estaba el comunismo, el socialismo, la socialdemocracia, la derecha, y la otra derecha estaba en el PAN. Era todo. Los vendepatrias empezaron a ganar terreno dentro del PRI. Claro, ahí están. Hoy son quienes detentan el poder del partido. Igual que le pasó al PRD. Pero bueno, luego hablamos de esa historia. La ultraderecha se creó para oponerse al derecho a la salud, al derecho a la educación, al derecho al transporte, al derecho del Estado y a la participación del Estado en la economía. Se creó la derecha, el Partido Acción Nacional, para oponerse a que el Estado tomara los recursos naturales del país y los aplicara para generar desarrollo. Porque eso es lo que hizo el PRI de los 50s, el PRI de los 40s, el PRI de los 60s. De hecho, a esa etapa de nuestro país se le llama el desarrollo estabilizador. Y la derecha siempre estuvo en contra del desarrollo del pueblo. Porque la derecha tiene una visión muy clara. Repito, pretende continuar con los privilegios. Son ellos los que siempre han visto al pueblo como patarrajadas. Para eso les sugiero conocer un poco más de los pueblos y de la historia, por ejemplo, de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México. De hecho, a la alcaldía Benito Juárez se le puso Benito Juárez porque esa era la cuna de la reacción del país. Ahí estaban los grandes potentados, los grandes vendepatrias imperialistas que apoyaron a Maximiliano. Y se le pone Benito Juárez nomás por chingarlos. Pero ahí sigue existiendo todo el clasismo, todo el racismo. La mayoría son blancos, racistas. No es porque los blancos... A mí se me ha dicho blanco, yo sé que soy mestizo, pero no es porque los blancos seamos malos, per se. Sino que a través de la historia, los blancos hemos sido la base del racismo y del clasismo en todo el país. Ahí está, ahí la tenemos. Ahí la derecha sigue entregándose, sigue yendo en contra del pueblo. Así, cuando llegan al poder, una vez que el PRI ya estaba desmantelado y se había vuelto un partido de vendedores de la patria y un partido de antipatriótico como el del Partido Acción Nacional, deciden intercambiar el poder, la alternancia del poder al fin. Y le dan el poder a Vicente Fox. Nadie mejor para definir qué es el pensamiento de la derecha. Vicente Fox, el personaje más ignorante que ha gobernado este país, el de menores luces. El Vicente Fox siempre ha sido el personaje más reaccionario, más simple, que todo lo basa en lo que su estómago le dicta, ¿no? Si hoy tiene diarrea y aparte es clasista, es racista, Vicente Fox es el prototipo del pensamiento de la derecha. No piensa más que una persona que una persona de derecha. Es igual. Es ignorante, nunca sabe de lo que habla, es completamente manipulable. Todo lo que necesitaba la derecha para llegar al país. Así es. Así funcionó este intercambio entre el PRI y el PAN, lo que llamamos hoy el PRIAN. Cuando Andrés Manuel López Obrador decía en 2006 que eran el PRIAN, pues decían ellos, no, ¿cómo crees? Nosotros nunca vamos a estar aliados con el PRI, nosotros nunca vamos a estar aliados con el PAN, porque la razón para fundar al PAN era precisamente oponerse a las ideas nacionalistas de Lázaro Cárdenas, fundador del PRI. Claro, así fue, así es. Ignorantísimo roster. Aparte, eso del presidente de Coca-Cola, no, era vendedor de Coca-Cola. Diferente, no era presidente de Coca-Cola, era vendedor. Pero bueno, de ahí, Felipe Calderón. Se roba la elección, fraudes electorales, y como no tenía legitimidad, y aparte tenían a un narco ahí en la policía, decidieron aliarse con el narco y cometer un genocidio en México. Un genocidio que seguimos pagando, porque ellos armaron a los grupos del crimen organizado y los convirtieron en organizaciones criminales de alto poder. Los aliados del crimen organizado son los panistas. Quienes le dieron todo el poder al crimen organizado son los panistas. Quienes deberían estar asustados con ser considerados terroristas son los panistas. ¿Qué puede decir Jorge Romero, un verdadero rufián, porro, de
El narco, si son sus amigos, son un cártel incluso dentro de la Ciudad de México. Bueno, ahí está. De ahí, pues los vimos en sus marchas rosas porque pues ya les daba pena decir que eran del PAN, ya les daba pena decir que eran del PRI, se juntaron todos, ya le dieron la razón a Andrés Manuel López Obrador y fueron y son el PRIAN. Son el PRIAN. No pueden ya negar que son lo mismo. El PRIAN-RD, porque los traidores del PRD también se insertaron ahí. Todos los traidores a la patria juntos. Y fueron en contra de López Obrador como presidente. Claro, durante 3 campañas trataron de detener el movimiento más importante del mundo, me parece, en este momento. Trataron de detenerlo a partir de fraudes electorales y no pudieron. La verdad es que Andrés Manuel López Obrador de repente ya era demasiado grande como para que Diego Fernández de Ceballos, Felipe Calderón, Vicente Fox, díganme uno del PRI que esté a la altura de López Obrador. No hay nadie. Beatriz Paredes, Erubiel Ávila, que ahora ya se pasó al verde, ¿no? Ya el 4T. Díganme quién del PRI, quién del PRI quedó. Del PAN. Gustavo Madero tiene el carisma de una patata. Santiago Krill. No quedó nada. Y ahí surge este movimiento que en la tercera campaña electoral de López Obrador, luego, claro, de los fraudes electorales, de Ayotzinapa, de las matanzas, de San Salvador Atenco, de la Casa Blanca, de la corrupción infinita, del Pemex Gate, de todas las trapacerías que llevó a cabo la derecha, gana López Obrador. ¿Y qué decían? ¡Ay, la derecha! Nos vamos a convertir en Venezuela. Yo ya me voy del país. Hasta la fecha seguimos pensando y seguimos preguntándonos por qué no se han ido. Les voy a decir por qué no se han ido. Porque no tienen dinero para irse. Porque no son las clases acomodadas que se pueden ir del país. Por eso no se han ido. Porque no son fifís. Los fifís, claro que se pueden ir. Pero ¿qué creen? ¿Por qué no se van? Porque en México hay condiciones para seguir ganando dinero. Entonces, pura habladuría. La gente de derecha no se fue. Aquí se quedó porque son jodidos. Igual que los jodidos a quienes siempre denostan, ¿no? Mientras tanto, la derecha decía, nos vamos a convertir en Venezuela, el país se va a ir a la quiebra, va a valer gorro, el dólar va a estar a 35 pesos, compren dólares, ¿no? Nunca pasó. El país no se fue a la quiebra, el dólar no subió, es más, no hubo gasolinazos, porque una subida del 2, 4% no es un gasolinazo, perdón, subía 50, 60% la gasolina por sexenio. Entonces, vamos poniendo las cosas en su justa dimensión. ¡Ay! No nos convertimos en Venezuela. Pero López Obrador se quiere reelegir. Es un dictador. Es la dictadura. Y no vamos a permitir que haga ninguna reforma de ley. Órale. Organizaron sus marchas. Primero la marcha en los coches. Se peleaban entre ellos porque unos tenían Mercedes y otros tenían Surus. Entonces, su clasismo pues no les permitía. Ay, ¿cómo crees que yo tengo Surus? Pues, yo soy rico como los de los Mercedes, ¿no? Entonces dejaron de marchar en carro y luego empezaron a marchar que por la democracia y que por la inseguridad y que porque no sé qué y que López Obrador es un dictador y en todas sus marchas rositas siempre pasaba lo mismo. Pinches indios patarrajada, pinches ignorantes de Morena, pinches nacos, siempre la misma cantaleta. El odio patente en contra del pueblo, siendo que ellos son pueblo. Así los pudimos ver, los pudimos observar y el pueblo claramente dijo, bueno, ¿y eso qué es? ¿Esos son los que nos pueden representar? Pues no. Si les dieron una paliza en 2018, la paliza fue una retroputiza, así como dice el profe, el abogatuber, una retroputiza que le puso Morena a la derecha en 2024. Y así cayeron. Claro,
Y empezaron a hablar otra vez de que nos íbamos a convertir en Venezuela, y ahora empezaron no solamente de clasistas, racistas, odiadores del pueblo, reaccionarios, sino que empezaron a ser misóginos, homófobos, viles. Les juro, ellos piensan que cuando te insultan, ganan. ¿De verdad creen que insultar les hace quedar bien? ¿En qué momento, digo, un bully, un insulto te da la razón? ¿Cuál es la razón para que ellos crean que insultar es tener la razón? Es ganar un debate, es exponer ideas. Insultar no es exponer ideas, es dibujarte como una persona sin valores, sin respeto, sin capacidades. La gente que insulta es lumpen, la gente que insulta no tiene capacidad. La gente que insulta no tiene posibilidades de debatir, ni discutir, ni de expresar ideas. Porque no las tiene. Solamente odia. Solamente explícitamente demuestra lo que no tiene. Capacidad de análisis. Objetivamente una posibilidad de querer algo bueno por el país. ¿Cuándo han visto a alguien de derecha marchar por algo bueno para el país? Nunca. ¿Marcharon por medicinas? ¿Marcharon por un sistema de salud mejor? ¿Marcharon por mejor educación? ¿Marcharon en contra de los genocidios? ¿En contra de la inseguridad? ¿Marcharon por la democracia? ¿Cuándo han visto a la derecha manifestarse por algo bueno? Les voy a decir, nunca. Nunca, nunca, nunca se han manifestado por algo bueno. Y quieren debatir. Y si lo silencian, ¡ay, me silenciaste! Es que lo único que tienes es insultos. Entonces, como empiezas con los insultos, pues no tienes capacidad ni te vamos a dar la oportunidad de debatir. Porque no tiene sentido. No tiene sentido de hablar con alguien que no tiene capacidad para hablar. Pero, finalmente, sirve porque ellos se dibujan como lo que son. Gente que odia a la gente. Pobres que odian a los pobres. Mestizos que son racistas. Clases oprimidas que odian a los oprimidos. Gente sin educación que odia a la educación pública. Gente que no se puede pagar un hospital, que se enoja porque, es más, apoyan a Milei que está destruyendo la salud pública. Y se enojan porque no hay medicamentos. Señores, si ustedes votan por alguien como Milei, se acaban los medicamentos. No va a haber ningún medicamento, ni tratamiento médico, ni hospitales. Así es la derecha de contradictoria. Quieren que el metro cueste más caro y viajan en metro. ¿No? No pueden pagar, no tienen un coche, no pueden pagar más. Viajan en metro y se encabronan que porque está subsidiado. Si le suben el metro a 10 pesos, su día quedó devastado económicamente. Así es. Así es la gente que odia a la gente. La izquierda solamente pone la mano para que les den. Solamente pone la mano para que les den. Y estudian en escuela pública, van al sistema de salud público, utilizan el transporte público, se benefician de todos los programas sociales de los gobiernos, porque los programas sociales de Morena son unos, pero ya había muchos programas sociales. Y así, históricamente, la derecha ha expresado su odio al pueblo, al país, a la nación, a la patria. A ellos no les significa nada. Un juramento a la bandera, un himno nacional, un verde, blanco y rojo, un mi patria es primero, un Morelos, un Zapata, un Villa. No les significa nada. ¿Qué les importa? Odiar. Ser serviles a los poderosos. Ser como los perritos que mueven la cola ante su amo que les dé una patada, ¿no? Esos son la gente de derecha. Esos son. Así son. Le mueven la colita al amo aunque les dé una patada. Es como Javier Milei cuando ve a Donald Trump. Son perritos. Son perritos falderos. Eso es la derecha. Y hoy que
están deseosos de que el gobierno fracase, de que al país le vaya mal, de que Trump venga y acabe con el gobierno, que el Trump venga e intervenga al país y meta a la cárcel el expresidente López Obrador. Señores, eso no va a pasar. Pero primero que nada, la soberanía. Si vinieran un grupo de franceses a imponer a un emperador austriaco, ustedes apoyarían al emperador austriaco. Son unos vendepatrias, son gusanos, son lo que son. Son lo que son. La derecha es lo que es odio, es resentimiento. Y ellos dicen que nosotros somos los resentidos. Claro, a nosotros no nos gusta la forma en que están distribuidas las cosas. A nosotros no nos gusta que haya opresores, porque nosotros no justificamos a los ricos, no justificamos a los patrones, no justificamos a los privilegiados. La meritocracia no existe. El pobre no es pobre porque quiere, son sus condiciones materiales. Y aquí todos los derechistas que están ahí, que cuando les dije que la gente que insulta no tiene ni manera de hablar, no tiene ni por qué ser escuchada, porque se los digo, francamente, los que insultan no tienen capacidad para discutir, para hablar, para discernir, para analizar. Solamente insultan. ¡Ay! Ese Francisco es un gordo. No tienen capacidad. El insulto no les da la razón. El insulto los dibuja como pobres pendejos. Es lo que los hace ver. Así los vemos. Son lúmpenes, son básicos, son personas que no tienen capacidad de discutir. ¿Para qué los vamos a escuchar? Es más, si se les silencia inmediatamente se les silencia para, pues, oye, podías decir algo para oponerte a lo que decimos nosotros. Puedes decir algo. Pero no, preferiste irte por la fácil porque no puedes generar una oposición, un argumento opositor a lo que uno dice. No, insultas, es básico. Lo que no es básico es lo que les estoy contando. La historia de los vendepatrias, la historia de quienes no quieren a la patria, la historia de quienes odian al pueblo, la historia de los que son apátridas como tú, Alex García. Tú eres una apátrida, eres un vendepatrias, eres un gusano. Odias al pueblo, odias a los seres humanos. Por eso, incluso, tú apoyas que se asesinen a los niños, que se asesine a un pueblo. Ja, 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 ja. Pues es lo que son. Son pobres. Son gusanos. No tienen nada que decir. No tienen nada que decir. Y eso es lo que duele. Por eso lo silenciamos así de fácil. Así es. No es ni siquiera un tema complicado. Pues mira, espero tu denuncia, Tazo Dorado. Aquí estamos. De hecho, grabo el live y lo subo. Ay, por si quieres la evidencia. Entonces, denúnciame, manda la denuncia y pues aquí te espero sentado, mira. Ja, 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 ja. Es más, tienes mi nombre ahí completo. Ah, pues sí, mira, yo también te voy a bloquear y a silenciar. Listo, es muy fácil. Digo, ¿para qué vienen a amenazar? Si aquí es Venezuela del Norte. Aquí mando yo. Venezuela del Norte es exactamente lo que ustedes quieren que sea. Es una dictadura, es comunista y yo mando aquí. No es represión si tu argumento es solamente insultar. Tú tienes argumentos, incluso te damos la oportunidad de participar, Jaime. ¿Cómo ves? Para que veas que hay oportunidades para todos. Si tienes argumentos, puedes decir lo que tú quieras. Cons, muchas buenos días, creo que están en Europa. Entonces, aquí estamos. Los vendepatrias son esos que quieren que le vaya mal al país, son esos que quieren que perdamos nuestra soberanía, son esos que odian al pueblo, son esos que se odian a sí mismos. Son ustedes. Es un hecho. Abrimos los micrófonos para que puedan subir. Uno por uno. Me gusta más cuando suben los que están en contra, ¿no? Es divertido. Pero bueno, aquí estamos.
Se abren ya los espacios para que suban, para que contesten. Ya está claro, se les dijo quiénes son los vendepatrias, quiénes odian al pueblo. Dice, se acabó la fiesta, deje que llegue quien tú sabes, y acabe con los cárteles y con los... No, pues no se va a acabar. No van a acabar con nada. Ay, Gonzalo, a ver, vamos a subir a Gonzalo. Es el cubano que vive en Berlín, me parece, ¿no? No te puedo subir. Sí es el cubano que vive en Berlín. A ver, primero, ¿qué comunistas? Porque a mí no me pueden tocar. Yo soy un ciudadano. ¿Qué comunistas? A Cuba, o sea, reitero, son vendepatrias. Quieren asesinar al pueblo de Cuba. Como ya lo han hecho, digo, todos. Por eso son gusanos, fíjense. Ellos sufrieron el bloqueo. El pueblo cubano sufre el bloqueo. Y culpan no a quien bloquea, sino al gobierno cubano. Son gusanos. Gusanos, absolutamente. Apátridas, vendepatrias, rastreros. Así es como se les define. Lo mismo que pasa con la gente que le quiere que le vaya mal a nuestro país. Así es. Lo mismo que le pasa a la gente que quiere que le vaya mal a nuestro país. Hay gusanos mexicanos, hay gusanos cubanos, hay gusanos venezolanos, hay gusanos de todas las nacionalidades, hasta estadounidenses hay gusanos. Hoy están celebrando que un imbécil como Donald Trump llegue junto con una partida de rufianes locos, enfermos de poder, como los dueños de las redes sociales y las herramientas tecnológicas, que seguramente pretenden sentenciar y dictarle al pueblo cómo debe de pensar, porque nos han dado cierta libertad en los últimos años, cierta libertad para discutir en redes sociales, cierta libertad para hablar de lo que pensamos, pero ya los algoritmos están provocando algún problema. ¿Qué conversaciones se escuchan y qué conversaciones no se escuchan? ¿No? Y así, poco a poco, estos algoritmos van a empezar a cambiar la libertad que gozamos en los últimos años para imponer una realidad que se está buscando llevar a cabo. Parecía que el mundo se estaba tratando de imponer y de apropiar de las ideologías woke, ¿no? Se parecía que el feminismo iba a ser tomado por las burguesas y dirigido por las burguesas. Parecía que la comunidad LGBT se iba a convertir cada vez en un grupo más reaccionario. Parecía que nos iban a meter en una bronca ahí de que si son trans, que si son cis, que si son queer, que si son lo que sea. Pero resulta que la derecha está en un momento de envalentonamiento. Dice, no, nosotros somos fascistas, nosotros somos intolerantes, a nosotros no nos interesa que las mujeres tengan derechos, es más, las mujeres son menos que los hombres, a nosotros no nos interesa que haya diversidad, queremos que todo sea como nosotros queremos. Obviamente se está empujando un modelo económico para que someta a la gente, por ejemplo, como lo que está pasando en Argentina, que se está buscando que la jornada laboral sea de 12 horas, no de menos, que se está buscando que el salario mínimo sea menor, quitar los derechos a la salud, quitar el derecho a las pensiones. Todo eso lo están haciendo en Argentina, ¿no? Y es lo mismo que está pretendiendo la derecha en todo el mundo. De hecho, dijo el secretario general de la OTAN cuando entra, Thomas Backe, que el pueblo europeo debería de ir pensando en dejar de lado un poco el estado de bienestar e ir aceptando la precarización de sus vidas. Y así, sucesivamente, ellos van proponiendo la destrucción del modelo social, del modelo asistencial del Estado, del modelo igualador del Estado. No, vamos a acabar con todo eso. Y ahí los tenemos. Vamos a silenciar al gusano. Ahí está, se fue. Entonces, así es como nosotros formamos y vemos cómo la ultraderecha está destruyendo las bases sociales, económicas, pero se basa para hacerlo en el modelo y en la ideología del odio. Tal cual. La ideología del odio
como la base del pensamiento para acabar con los avances sociales. Claro. Porque ¿cómo van a aceptar las bases evangélicas, racistas, supremacistas, sionistas de Estados Unidos que su vida sea más precaria? Pues provocando que haya gente que esté más precaria, quitándole sus derechos y por cierto, quitándole derechos a gente a la que francamente odian, ¿no? Como la derecha, los blancos, los white trash americanos van a estar contentos. Pues claro, ellos odian a los negros, a los latinos, a los amarillos, a los asiáticos, a los nativos americanos, los odian, ¿no? Si les quitan más derechos de salud, si les quitan más derechos a la educación, si les precarizan más el trabajo, no importa si ellos ven satisfecho su necesidad de odiar a alguien. Y así van por el mundo. Por eso Donald Trump quiere y busca una piñata en golpear a los mexicanos. No golpea a Claudia Sheinbaum, no golpea a López Obrador, no golpea al gobierno de México, golpea a los mexicanos. Los estadounidenses están sedientos de ver a los mexicanos en jaulas. Los estadounidenses están sedientos de ver a los mexicanos siendo deportados. Están sedientos de ver una cacería de mexicanos y de latinos en Estados Unidos. Porque odian. La base social de Donald Trump está sedienta de que suceda esta locura. Los estadounidenses están sedientos de una cacería de latinos. Están sedientos de una matanza de negros. Están sedientos de un rechazo a las comunidades LGBT. Están sedientos de quitarle los derechos a las mujeres y de poseerlas. Están sedientos de muerte. Y vienen y quieren insultar como niños de secundaria. ¿A quién insultas? A mí no. ¿A quién insultas? ¿Te pareces hay un chamaquillo ahí que no salió de la secundaria? Demuestras tu edad mental fracasada. Igual que tu vida. Fracasada. La gente de derecha que tiene la capacidad para generar un discurso no llega solamente a querer insultar. Da ideas. Así es. Bueno, pues ahí están sedientos de odio en Estados Unidos y tenemos a una derecha sedienta de venganza porque quiere que Donald Trump venga y acabe con nosotros, los morenistas. Quieren que Estados Unidos ponga la bandera en el castillo de Chapultepec y en Palacio Nacional de las Barras y las Estrellas. Venderían hasta su puta madre por creer que ganan. Harían lo que fuera por creer que esos insultos dicen algo. Harían lo que fuera por creer que van a ganar. Por creer que están por encima de alguien. Por decirle jodido a alguien. Eso es lo que quieren los lúmpenes de la derecha. Afortunadamente, ya nosotros defendemos los derechos y no los vamos a acabar. Porque en algún momento de la historia se crearon los gulags. Bienvenidos a Venezuela del Norte. Ha estado muy bueno el monólogo, me ha gustado. ¿Quieren participar? Segunda llamada para participar. O ahí los dejamos y terminamos antes. Digo, también es factible. Por mí, muy bien. El monólogo, muy bien. Me ha encantado. Me ha encantado decirles lo que es. ¿Quién quiere participar? ¿Quién tiene algún comentario? ¿A favor? ¿En contra? Pues no quiere. Fernando Lover no tiene argumentos. Ya sabemos que los que no tienen argumentos, mocos, se van. No tienen argumentos. No los tienen. Estamos esperando a un chango que tenga argumentos.
Estamos esperando. Se aceptan ideas en contra, claro. Ideas. 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 Se aceptan ideas. No, no, no. Qué falta de respeto. Viva Fidel Castro. Y viva el comunismo. Existe apertura a un diálogo pertinente. Pertinente. Claro, sí, claro que sí, comandante. Dice, los que ganan 12,000 al mes ya se sienten de ese estirpe de querer vender patrias. Pues sí, ahí están queriendo vender a la patria. Ya saben lo que pasa con la gente que insulta. Se van en chinga. Hola, buenas noches. Buenas noches, Tigre, ¿cómo estás? Bienvenido a Venezuela del Norte. Ya, fíjate, ya somos más tolerantes, ya aceptamos de nuevo a los cubanos apátridas. Pero ¿y por qué no lo estabas aceptando? No, ya no.